los contratos de Pegasus, el espionaje masivo de Felipe Calderón. Le vamos a invitar a que usted ingrese a www.contralinea.com.mx cuando quiera conocer los detalles de estas informaciones, porque ahí usted podrá incluso observar los propios contratos, detalles que ofrecen los propios contratos, y no solamente con respecto de los montos, de quiénes firmaron, de en qué momento, incluso de a qué cuenta se transfirió los recursos desde la Sedena para el pago de esta infraestructura, sino también las capacidades de lo que se estaba adquiriendo. Es impresionante leer las propias capacidades de espionaje simultáneo de más de 1,200 teléfonos inteligentes y cómo pasaban prácticamente a control de quien operaba Pegasus sin que fueran advertido esto por las propias personas objetivo de este espionaje. Los celulares convertidos en micrófonos permanentes abiertos, en cámaras, tanto para la captura de fotografías como de video, y sobre todo la extracción de toda información que tenía el propio teléfono, de la tarjeta SIM, de la lista de contactos, también de los correos electrónicos y de cualquier otra aplicación que tuviera el propio aparato. Decíamos un espionaje masivo que en ese momento, tendríamos que señalarlo, fue adquirido por el gobierno de Felipe Calderón. Así que ustedes pueden ingresar y, por supuesto, aquí a lo largo de la exposición de este tema, nuestros compañeros de la producción irán también proyectando algunas de las páginas de estos contratos, de estos 8 contratos que amparan la construcción de 3 fases del proyecto Pegasus. Le invitamos, por supuesto, a que ingrese a www.contralinea.com.mx, también donde se encuentran esta información. La adquisición del más sofisticado sistema de espionaje conocido como Pegasus fue obra del gobierno de Felipe Calderón. Gastó 5,628 millones de pesos de aquellos años, es decir, unos 8,000 millones con el tipo de cambio actual, solo en las 3 primeras fases del proyecto. 8 contratos, de los cuales Contralínea posee copia, dan cuenta de la llegada a México del más agresivo software de intromisión masiva de smartphones y computadoras. La resolución de la Corte, hay que señalarlo, emitida la semana pasada, ordena al gobierno federal proporcionar una versión pública de toda la información que posea sobre el sistema. Y ya lo decíamos, si el Poder Judicial buscaba arrinconar a la administración de López Obrador, en realidad le otorgó una oportunidad inmejorable para mostrar el uso que se le dio al sistema de espionaje durante el calderonismo y el peñismo. Hay que recordar que ya en el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos se reveló que se puso al servicio de cárteles de la droga. De hecho, ya el titular del Poder Ejecutivo Federal, como usted ya está enterado, ordenó que se libere toda la información sobre Pegasus esta misma semana, luego de que en efecto Contralínea el día de ayer le consultara al presidente de la República sobre este hecho, esta resolución de la Corte, y también mostrara ahí en la conferencia de prensa matutina pues los contratos que Contralínea ha venido divulgando desde la llegada de Pegasus acá a territorio nacional. En ese sentido, el presidente de la República dijo que este mismo viernes se dará toda la información que se tenga sobre Pegasus. Decíamos, el sistema de espionaje masivo, conocido como Pegasus, fue traído a México por el gobierno de Calderón con un costo inicial de 5,628 millones de pesos de aquellos años. Se instaló en la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo revelan los 8 contratos firmados entre esa dependencia y la empresa privada Security Tracking Devices, de los cuales Contralínea posee copia. Aquí en pantalla estamos observando precisamente el primer contrato, aquel que ampara la adquisición de la primera fase de lo que se llamó el Sistema de Inteligencia Regional para incrementar las capacidades de la S2 INTLN EMDN. ¿Qué significa esto? Significa las capacidades de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, Inteligencia Militar, Estado Mayor. Así es, eso es lo que significan estas siglas, porque fue precisamente para la operación de inteligencia militar. Contó desde ese sexenio con la capacidad
para controlar remota y subrepticiamente más de 1,200 teléfonos inteligentes de manera simultánea. El gobierno de Calderón no solo pudo escuchar las llamadas telefónicas, sino toda la actividad de las personas objetivo, pues los aparatos intervenidos se convirtieron en micrófonos abiertos de manera permanente, cámaras de captura de fotografías y video, y pudo extraer toda la información de contactos, correos electrónicos, mensajes de texto y tarjetas chips de los aparatos. Y más aún, lo que dice las propias capacidades que se observan ahí en los contratos es que incluso podían generar mensajes de texto y enviarlos sin que la persona estuviera advertida de lo que ocurría con su propio aparato. Con una instalación desarrollada en 3 fases, de 2010 a 2012, quedó listo para ser usado por las secciones segunda y séptima del Estado Mayor de la Defensa. La sección segunda, encargada de operaciones de inteligencia y contrainteligencia hacia la insurgencia. La otra, la sección séptima, a cargo de las operaciones contra el narcotráfico. Es decir, formalmente, este sistema Pegasus se utilizaría para espiar y contener los movimientos armados y desarticular a los cárteles del narcotráfico. Y señalamos que no fueron los únicos contratos. Otros 10 contratos para la adquisición de bienes y servicios complementarios de Pegasus fueron firmados entre el gobierno de Felipe Calderón y la misma Security Tracking Devices y una segunda empresa, AB&D Solutions, ambas en esos momentos representantes en México de NSO Group, la firma israelí desarrolladora del software. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue emitida el 6 de febrero pasado, ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera integrar y presentar una versión pública de toda la información que posea acerca de Pegasus. El mandato a esta dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deriva de una conferencia de prensa matutina que encabezó el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional. En aquella conversación con representantes de los medios de comunicación, celebrada el 21 de julio de 2021, asistió el entonces titular de la UIF. Nos referimos a Santiago Nieto. Ofreció él algunos detalles de los contratos que la dependencia había encontrado sobre Pegasus y explicó que durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, varias dependencias del gobierno federal habían adquirido y operado el propio sistema. Por ello, en la sesión de la Suprema Corte de la semana pasada, los ministros Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, que además fueron nombrados a propuesta de Felipe Calderón, apoyaron la publicación de la información sobre Pegasus. Sin embargo, pidieron que solo se conociera la información que pudo integrar la UIF de Santiago Nieto en 2021. Más aún, Pérez Dayán dijo que solo se deben hacer versiones públicas de las contrataciones y además pensando que se trataba de un asunto que solamente pegaba al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando en realidad, decíamos, el origen de todo es precisamente el de Felipe Calderón. Así, como recordaremos, a pregunta expresa de Contralínea, el día de ayer, el titular del Poder Ejecutivo dijo que su administración no tiene ningún empacho en informar lo que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que cumplirles, señaló el propio mandatario, incluso con un poco de ironía. Abundó, hay que entregar todo eso, lo que tiene que ver con el sexenio del presidente Peña y lo que tiene que ver con nuestro gobierno, no ocultar nada, entregarlo todo. Incluso pidió al actual titular de la UIF, quien es Pablo Gómez, que hable de eso el próximo viernes. Dijo de manera textual el titular del Poder Ejecutivo, que hable de eso y de todo lo que ha hecho la Oficina de Inteligencia Financiera durante nuestro gobierno, que nos diga cómo va la devolución de bienes que los jueces en Florida le han entregado a México, al gobierno de México, que eran de García Luna. Y hay bastante información, que hable de todo, de información de las cuentas, porque todos estamos expuestos. Y en efecto, los contratos, estos de Pegasus, fueron hechos públicos por Contralínea, por primera vez, decíamos, pues desde 2012. Dan cuenta de las capacidades invasivas del sistema de este sistema comprado por la propia Sedena. Detallan las 3 fases de instalación, los montos y las necesidades físicas y también de informática. El objetivo,
manifiesto de la adquisición de la plataforma Pegasus fue, decíamos, de manera textual, se citan los propios contratos, incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de estos contratos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un sistema de inteligencia regional para modernizar el centro de comando y control, sus subcentros y módulos. El proyecto se denominó Sistema de Inteligencia Regional para incrementar las capacidades de la Sección Segunda, Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Por ello, se firmó un contrato para cada una de las 3 fases. Tenemos los nombres de los contratos: 455 000033 con folios AITE 1203 diagonal 2010. El otro es 455 00007 con folios AITE 539 diagonal 2012 y 455 000006 con folios AITE 540 diagonal 2012. Y decíamos, además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa para adquirir productos y servicios del propio Pegasus. Tenemos los nombres, también los números. Usted puede ingresar a www.contralinea.com.mx, en donde podrá encontrar no solamente los números y también los folios, sino incluso, pues aquí podrá usted consultar de manera directa parte de estos contratos. El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana debió contar con el visto bueno del gobierno de Estados Unidos, porque este tipo de tecnología no se le vende a cualquiera que quiera comprarla. Supuestamente no se le vende a privados y no se le vende tampoco a gobiernos que para Washington le resulten hostiles. Es decir, no le van a vender Pegasus a gobiernos, por ejemplo, como los de Rusia o como los de Venezuela o como los de Corea del Norte, etcétera, o los de China. Claro, ellos tienen sus propios sistemas que también han desarrollado, pero en ese sentido, pues se autoriza, y como en ese momento, pues prácticamente quien ocupaba las políticas de seguridad de este país era Estados Unidos. Luego de que Genaro García Luna y Felipe Calderón se lo hubieran entregado, pues no tuvieron ningún tipo de empacho para autorizar la venta a México. Recordar que pues el gobierno de Calderón era amigo precisamente de estos gobiernos estadounidenses. La matriz de Security Tracking Devices y de ABD Solutions, NSO Group, como decíamos, no puede vender tal tecnología a cualquier gobierno. Por ello, incluso Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, autorizó la venta a la Sedena de México. Según la descripción de los contratos, la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora, desde entonces, con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a distancia, mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos espiados, cualquier tipo de teléfono inteligente o smartphone. De hecho, parte de lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla contiene esta descripción de las capacidades que se adquirían al contar precisamente con Pegasus. Fueron, decíamos, 3 fases para este espionaje total. El 10 de septiembre de 2010, por orden del entonces presidente Felipe Calderón, se firmó el primer contrato para la adquisición de Pegasus. Según el contrato, se trató de la primera fase del sistema de inteligencia regional para incrementar las capacidades de la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa. Se observan las firmas de representantes de la Sedena y de Security Tracking Devices. Bajo número de contrato, que ya le hemos comentado, y con folios AITE 1203 diagonal 2010, el gobierno mexicano pagó 650 millones de pesos de entonces por una adecuación del edificio de centro de comando y control. Se buscó adecuarlo a los nuevos equipos que recibiría y también la modernización de las funciones. ¿Qué fue lo que pagó? Sistemas de videovigilancia, control de accesos y de videoconferencias, 156 posiciones de análisis y operación, 9 estaciones de trabajo para la jefatura, subjefatura y oficinas administrativas y de mantenimiento, sistema telefónico para 200 extensiones y 20 entradas, además instalación de los sistemas computacionales Penlink y TCI, software y hardware para realizar espionaje electrónico. Estos sistemas serían la base de lo que se agregaría en las siguientes fases. De hecho, es un resumen, solamente lo que acabo yo de leerles. Los contratos son más
específicos, incluso con cuestiones técnicas de lo que estaba adquiriendo en este momento la Sedena. Esta primera fase también constó de 4 estaciones remotas de amplio espectro, 2 estaciones remotas transportables en vehículos automotores. El gobierno mexicano pagó por medio de transferencia bancaria desde una cuenta de la Sedena a la cuenta 655 00 95 28 69, radicada en Guadalajara, Jalisco, del Banco Santander, a nombre de Security Tracking Devices. El proveedor se comprometió a entregar todos los productos y servicios a más tardar el 31 de marzo de 2011. La segunda fase de este sistema consistió en la adquisición de equipo e infraestructura informática para soportar la plataforma. Ya dimos también el número de contrato con número de folio SAITE 539/2012. Se firmó con Security Tracking Devices el 25 de marzo de 2011. Mediante instrumento, así, se pagaron 1,000 millones de pesos, que adquirió otras 70 computadoras, sistema de procesamiento de imágenes, 60 teléfonos, sistemas de almacenamiento masivo, una red de comunicaciones del centro de procesamiento de datos, la instalación del módulo central de la plataforma NSO Pegasus de monitoreo de smartphones, con capacidad, en esta primera instancia, para espiar 400 BlackBerry, 100 Symbian y 100 Android. Recordar que en ese momento, pues, el sistema Android no era el preponderante. En realidad eran precisamente preponderantes los otros sistemas, de manera destacada el BlackBerry, y que por eso en ese momento se había instalado esta primera fase con esta capacidad, en este caso de 600 smartphones de manera simultánea, 400 BlackBerry, 100 Symbian y 100 Android. Mientras la adquisición de la tercera fase del sistema de inteligencia regional se efectuó en 2012 mediante el contrato 455 00006 con folio SAITE 540/2012, y esta implica la puesta en marcha de todo el sistema ya de espionaje. El documento, incluso decíamos, es más explícito en las capacidades de intervención de comunicaciones. Tuvo un costo, así, de otros 1,000 millones de pesos. Figura entre los componentes de este sitio central del sistema de control de procesamiento de datos la instalación y puesta en operación de Pegasus Mobile Communication Solution para la plataforma iPhone. Esto para expiar a 400 usuarios, es decir, a otros 400 de los que ya le habíamos informado, y esto en específico para smartphone iPhone. El documento detalla las capacidades de quienes operan el sistema al intervenir un teléfono inteligente. Veamos lo que puede hacer Pegasus precisamente con el teléfono una vez que se instala de manera inadvertida en estos smartphones. Operar con las siguientes funciones de adquisición de datos: extracción de SMS, /MSM, lista de contactos, registros de agenda, monitores de email, intercepción de voz, extracción de mensajería instantánea, información de ubicación GPS, /Cell ID, captura de imágenes de pantalla y de la cámara, acceso y manipulación del sistema de archivos, información y estado del sistema, información de la tarjeta SIM, información del hardware, sistema operativo y software, denegación de capacidades de servicio y detener el funcionamiento del dispositivo. Incluso de manera remota también podían hacer eso, detener el propio funcionamiento del dispositivo. Así, prácticamente los agentes operadores de Pegasus obtienen el control del teléfono en su conjunto y sin que sea advertido siquiera por la persona espiada. Incluso, el documento señala que no hay ningún tipo de encriptación, antivirus y antiespías que puedan identificar y detener al software Pegasus. Una de las características de estos productos ofrecidos por NSO Group es, y decimos y leemos de manera textual, ser indetectables en los dispositivos del hardware y por programas de software, antivirus, anti-spyware existentes en el mercado. Es lo que incluso señala el propio contrato, el propio documento. El sistema de espionaje, que no se redujo solo a los dispositivos telefónicos y aparatos de cómputo y radial, con el mismo contrato, la sección segunda de la Sedena también se hizo de un sistema táctico de imágenes a través de paredes para detectar objetivos en tiempo real al interior de edificios. De esto le vamos a ofrecer
más información en una siguiente entrega sobre este otro sistema que es parte de un conglomerado de espionaje al que pertenece el propio Pegasus. A los contratos específicos para las 3 fases del sistema de inteligencia, la Sedena agregó otros de carácter complementario para la operación de Pegasus. Se firmaron durante 2011 con Security Tracking Devices, entre ellos 5 convenios, uno para adquirir un sistema de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular, por 300 millones de pesos de entonces, equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones, otro contrato, por 250 millones, otro para adquirir sistemas de designadores electromagnéticos de señales satelitales de telefonía celular por 200 millones, otro contrato para adquirir un sistema procesador electromagnético por 1.160 millones y 8 estaciones remotas y la adquisición de 8 estaciones remotas de radiocomunicación y sistemas de inteligencia por 1.068 millones 500 mil pesos. Estos son precisamente los, decíamos, 8 contratos, de los cuales Contralínea posee copia para integrar las 3 fases de Pegasus durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando por primera vez llegó este sistema al país. Todos los contratos, se puede leer, presentan una cláusula de confidencialidad que obliga a las partes, es decir, en ese momento a la Sedena, al gobierno mexicano y a las empresas, a los empresarios que vendieron estos aparatos, a no difundir el contenido de la negociación. A la letra dicen: guardar en secreto todos los datos y condiciones especiales de este contrato, así como cualquier circunstancia de orden militar relativa a la Secretaría, y que llegue a su conocimiento o de su personal como consecuencia de este contrato. La documentación suministrada por el proveedor a la Secretaría debe ser tratada con toda reserva del caso. Pues es parte de lo que se puede leer en los propios contratos. Ahora bien, no se trata solamente de que se hubiera adquirido sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de justificar la necesidad de tener este aparato, y más aún sin que la Sedena tuviera las facultades para realizar estas actividades, toda vez que la intervención de comunicaciones, de acuerdo con la ley vigente hasta el día de hoy, es facultad del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Ahí es donde se tienen estas facultades para intervenir comunicaciones y, además, solamente con la autorización por escrito de un juez, donde tenga que argumentar, en este caso, el CNI, antes el CISEN, por qué es importante intervenir las comunicaciones de una persona, y el juez, evaluando la pertinencia o no, determina. Aquí el asunto es de que incluso se instala en la Sedena cuando en ese momento la Sedena no tenía esas facultades, porque no había siquiera estos centros de fusión de inteligencia que ya hay hoy y que operan la Sedena junto con otros integrantes de las organizaciones de inteligencia civil que sí tienen facultades para ello. Aquí el asunto es que en el sexenio de Felipe Calderón pues ni siquiera tenían las facultades, ahí se instaló. Y tampoco Contralínea en su momento generó varias peticiones de información y se obtuvieron informaciones sobre el número de personas que estaban siendo espiadas, cuyas comunicaciones eran intervenidas. Publicamos varios reportajes al respecto y todas aquellas intervenciones, de acuerdo con lo que se señalaba, las realizaba el CISEN entonces. Pero los aparatos estaban en la Sedena, entonces lo que podemos nosotros preguntarnos es si acaso las intervenciones que realizaba la Sedena las hacía de manera discrecional, sin avisar a el propio Poder Judicial. Y decíamos, no se trata además solamente de que se hayan adquirido estos aparatos, sino que desde un principio estuvieron plagados de irregularidades que motivaron la celebración de varias auditorías. La adquisición de Pegasus no estuvo exenta de polémica al interior de la Sedena y otras instancias del gobierno federal. De hecho, provocó intensas auditorías por parte de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Y la propia institución castrense inició una investigación a través de su Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea por supuesta corrupción en la adquisición
del sistema. Los equipos y servicios que integran Pegasus fueron adquiridos mediante adjudicaciones directas, de manera textual vamos a citar, por tratarse de asuntos de seguridad nacional. Las compras fueron ejecutadas por la Dirección General de Administración de la Sedena, entonces a cargo del general de División Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa. Los contratos adjudicados, asignados sin licitación de por medio, por tratarse de asuntos de seguridad nacional, explicó en 2012 el entonces director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo. En ese momento, cuando Contralínea publica los contratos y se informa a la sociedad de este tipo de aparatos que había adquirido la Sedena, pues pudimos obtener una entrevista con el entonces general brigadier diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, una entrevista que realizamos Miguel Vadillo y un servidor. Tuvimos la oportunidad de platicar con quien hoy ya cuenta con el rango de general de división y se desempeña como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Nos referimos precisamente al propio general Ricardo Trevilla Trejo. En ese entonces, Ricardo Trevilla Trejo aceptó que la Sedena había adquirido la plataforma Pegasus y justificó que se utilizaría solo contra determinados grupos criminales. Contra delincuentes en general no, había advertido, es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con nuestras misiones establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión, garantizar la seguridad interior. Pues es parte de esta información que les estamos presentando el día de hoy. Contralínea prácticamente dio la noticia, esta revelación en su momento de la llegada a México de este software Pegasus. Desde el 1 de julio de 2012, la columna Oficio de Papel del periodista Miguel Vadillo había dado a conocer en Contralínea la existencia de una serie de auditorías realizadas a 12 contratos de la Sedena que involucraban más de 600 millones de dólares, alrededor de 8.500 millones de pesos. Informó que la mayoría de esos contratos correspondían al área de inteligencia. Estas auditorías de la Sedena se dieron en el marco de una disputa por la sucesión al interior de la dependencia militar. Dos grupos de generales de división buscaban colocar a uno de los suyos al frente de la Secretaría en el siguiente gobierno federal. Una de las facciones estaba encabezada por el entonces subsecretario Carlos Demetrio Gaitán Ochoa. El otro, por quien se desempeñaba como director general de administración de la Sedena, Augusto Moisés García Ochoa. En el caso de Carlos Demetrio Gaitán Ochoa, fue aquel general que ya en el retiro, en una reunión, se levantó para criticar al actual gobierno federal y decir que veían con desagrado los militares lo que estaba ocurriendo en el México de hoy. Un militar pues vinculado siempre precisamente al propio calderonismo. Y bueno, pues hubo varias denuncias que se presentaron, decíamos, ante la Secretaría de la Función Pública y que en ese momento pues generaron estas auditorías. Y como decíamos, pues en efecto vendrían ya los propios reportajes de la revista Contralínea, inmediatamente después a la publicación de la columna de Miguel Vadillo, ya con los detalles de los propios contratos, las capacidades que estaba adquiriendo la Sedena con Pegasus, lo que significaba la propia llegada de Pegasus al país. Y en ese momento, pues lo reporteamos con mucha preocupación y al saber que no había ningún tipo de control real sobre este tipo de aparatos y que podrían utilizarse de manera indiscriminada sin que siquiera se avisara al propio Poder Judicial o a cualquier otra instancia de regulación. Por ejemplo, la propia Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que cuando les consultamos ni siquiera tenían idea de qué significaba Pegasus.